Los últimos días de la vida terrenal del Rey, nuestro Rey Jesús. Y llegamos al día martes, un día de enseñanza. Mateo capítulo 21, a partir del versículo 23, la última semana de nuestro Señor continúa avanzando. Y los discípulos estaban anonadados, estaban atribulados, estaban confundidos. ¿Qué estaba pasando? Había mucha conmoción en el templo. Había sido limpiado por Jesús. La confrontación con las autoridades había comenzado. Y Jesús el día anterior, había secado una higuera. Y vinieron donde Jesús y le preguntaron de qué se está tratando todo esto. Y Jesús explica justamente algo que ya había comentado. Y es que la guerra era simbólica. La guerra de Israel, que no habían dado ningún fruto, que básicamente ahora al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, este grupo de judíos y de autoridades representaban el pueblo que estaban también sin frutos. Ante el asombro de los discípulos por el poder manifestado por nuestro Señor Jesucristo y la maldición y la destrucción de aquella higuera, Jesús aprovecha para enseñarles el poder de la fe en Dios. El milagro de la higuera que se secó tan pronto fue obrado a base de fe que Jesús tenía en Dios. Aseguró a los discípulos que si ellos también tenían fe, harían grandes obras y que le dirían a un monte, muévete de aquí y colócate allá, y pasaría. Es una metáfora que representaba un obstáculo, problemas, adversidades que uno tiene que vencer como discípulo de Cristo. Y la duda es lo opuesto a la fe. El término dudar traduce el verbo que significa literalmente juzgar a través de. En este contexto significa discutir, cuestionar o juzgar a sí mismo, y de allí dudar. En efecto, significa vacilar entre dos opiniones. Puedo confiar en Dios versus no puedo confiar en Dios. Él obrará un milagro, y para que Dios obre un milagro requiere que haya confianza en sus promesas. Sin duda, hay una relación vital pues entre una gran fe y una gran obra. Jesús termina este episodio con una promesa amplísima. Todo lo que pidáis, recibiréis. Y aquí Jesús agrega otro elemento a la fórmula que debemos tener: una gran confianza en nuestro Dios. Que cuando pidamos, creyamos que ya lo hemos recibido. Su fe se debe ser tal que cuando lo pide, en su mente ya lo recibió. Algunos creyentes sinceros se aferran a estos solos versículos como si tener fe en Dios fuera la única condición para recibir cualquier cosa. Sin embargo, la Biblia establece varias condiciones para la oración eficaz. Por ejemplo, Jesús dice: debes orar en su nombre, como lo dice Juan 16, 24, es decir, conforme a su voluntad. Debemos orar conforme a sus deseos. Y este día termina con una gran enseñanza. El día martes fue de enseñanza a sus discípulos. Y así transcurre nuestro tercer día de la vida terrenal de nuestro Rey Jesús. Sigue conectado y te espero mañana en nuestro miércoles santo. Y recuerda, siempre es beneficioso aprender del Maestro. Siempre que nos acercamos a Él tendremos una enseñanza, tendremos un aprendizaje. Porque dice su palabra que toda la palabra es inspirada por Él para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, al fin de que tú y yo seamos perfectos en sus caminos. Muchas bendiciones y seguimos conectados en esta hermosa semana.